1977, Londres, familia Hodgson. El caso que la BBC documentó con 1500 fotos y el mundo prefirió olvidar. En el corazón de Enfield, un tranquilo suburbio del norte de Londres, se alzaba Green Street con sus casas victorianas de ladrillo rojo que habían sido testigos silenciosos de más de un siglo de vida familiar británica. Era el otoño de 1977, y la brisa fría que barría las calles empedradas llevaba consigo algo más que el aroma de las hojas marchitas. En el número 284, una modesta casa adosada de 2 plantas se convertiría en el epicentro de uno de los casos paranormales más documentados y controvertidos de la historia moderna. La vivienda, construida en 1920, no tenía nada de particular que la distinguiera de sus vecinas. Su fachada de ladrillo gastado por el tiempo, las ventanas de marcos blancos que necesitaban una mano de pintura, y el pequeño jardín delantero cercado por una valla de metal negro, eran características típicas de la arquitectura residencial de clase trabajadora londinense. Sin embargo, detrás de esa apariencia ordinaria, la casa guardaba secretos que pronto saldrían a la luz de la manera más aterradora imaginable. Peggy Hodgson, una mujer divorciada de 47 años, había convertido esta casa en un hogar cálido para sus 4 hijos. Janet, de 11 años, era una niña vivaz con cabello castaño y ojos curiosos que siempre parecían estar buscando aventuras. Su hermana menor, Margaret, de 13 años, era más reservada pero igualmente inteligente, con una sonrisa tímida que iluminaba su rostro pecoso. Los 2 hijos menores, Johnny de 10 años y Billy de 7, llenaban la casa con sus risas y travesuras típicas de la infancia. La rutina familiar transcurría con la normalidad predecible de cualquier hogar británico de clase media-baja. Peggy trabajaba como empleada de limpieza en una oficina local para mantener a su familia, mientras los niños asistían a la escuela primaria de Enfield. Las tardes se llenaban con tareas escolares, programas de televisión y la cena familiar alrededor de la pequeña mesa de madera del comedor. Los fines de semana significaban partidos de fútbol para los niños, compras en el mercado local y, ocasionalmente, visitas a los abuelos maternos que vivían a unas pocas millas de distancia. Pero el 31 de agosto de 1977, esa rutina reconfortante se rompería para siempre. Era una noche húmeda y pegajosa, típica del final del verano londinense. Peggy había mandado a los niños a la cama más temprano de lo usual, después de un día particularmente agotador. La casa estaba sumida en el silencio nocturno cuando, aproximadamente a las 11:30 de la noche, un sonido extraño rompió la quietud. No era el crujido familiar de la madera vieja asentándose, ni el murmullo del viento contra las ventanas. Era algo diferente, algo que hizo que el vello de los brazos de Peggy se erizara de una manera que no podía explicar. Tud, tud, tud. Los golpes venían de arriba, del dormitorio que compartían Janet y Margaret. Pero no eran los pasos apresurados de niños jugando después de la hora de dormir. Estos golpes tenían un ritmo deliberado, pesado, como si alguien estuviera moviendo muebles pesados a través del suelo de madera. Peggy subió las escaleras con el corazón acelerado, esperando encontrar a las niñas reorganizando su habitación en algún juego nocturno secreto. Lo que encontró la dejaría marcada para el resto de su vida. Janet y Margaret estaban en sus camas, completamente despiertas pero paralizadas de terror. Sus ojos, abiertos como platos, estaban fijos en la cómoda de madera pesada que se deslizaba lentamente por el suelo, deteniéndose justo frente a la puerta del dormitorio. No había nadie empujándola. No había explicación racional para lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. Peggy corrió hacia la cómoda, intentando empujarla de vuelta a su lugar contra la pared. Pero tan pronto como logró moverla unos centímetros, la pesada pieza de mobiliario se deslizó nuevamente hacia la puerta con una fuerza que parecía provenir de una fuente invisible. 1, 2, 3 veces intentó Peggy mover la cómoda, y 3 veces el mueble regresó a bloquear la puerta como si tuviera voluntad propia. El terror se apoderó de la familia Hodgson esa noche, pero era solo el comienzo. Lo que había empezado como un evento inexplicable se convertiría en una pesadilla de 2 años que atraería la atención de investigadores paranormales, científicos, periodistas de la BBC, la Policía Metropolitana de Londres y finalmente, del mundo entero. Los Hodgson no tenían idea de que su hogar se había convertido en el escenario de lo que los expertos llamarían más tarde el caso Enfield, el fenómeno poltergeist más documentado de la historia moderna, con más de 1500 fotografías, grabaciones de audio, testimonios de decenas de testigos profesionales, y evidencia que desafiaría toda explicación racional conocida por la ciencia.
Esa noche del 31 de agosto, mientras Peggy abrazaba a sus hijos aterrorizados en el dormitorio bloqueado por una cómoda que se movía sola, ninguno de ellos podía imaginar que acababan de cruzar un umbral del cual no habría retorno. El horror había llegado a Green Street, y había llegado para quedarse. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de sucederle a la familia Hodgson, es necesario conocer quiénes eran antes de que el horror transformara sus vidas para siempre. Peggy Hodgson no era una mujer que buscara la atención mediática ni alguien propensa a la fantasía. Nacida en 1930, había crecido en el East End de Londres durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, una experiencia que la había forjado con una mentalidad práctica y una determinación férrea que serían puestas a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. Su matrimonio con Jack Hodgson había terminado en divorcio 5 años antes, en 1972, dejándola como madre soltera responsable de 4 niños en una época en que las madres divorciadas enfrentaban un considerable estigma social. Sin embargo, Peggy había logrado mantener unida a su familia trabajando varios empleos de limpieza, desde oficinas gubernamentales hasta pequeñas empresas locales. Su día típico comenzaba a las 5:30 de la madrugada con una taza de té fuerte y terminaba cerca de las 10 de la noche, cuando finalmente se desplomaba en su sillón favorito frente al televisor. La casa en 284 Green Street había sido su refugio desde 1974. El ayuntamiento de Enfield se la había asignado como vivienda social después de que demostrara su necesidad como madre soltera con ingresos limitados. Era una casa modesta pero funcional, 2 dormitorios en la planta superior, una sala de estar, cocina y comedor en la planta baja, y un pequeño jardín trasero donde los niños podían jugar. Peggy había trabajado arduamente para convertir esas paredes de ladrillo en un verdadero hogar, cosiendo cortinas coloridas, pintando las habitaciones con colores alegres, y llenando cada rincón con fotografías familiares y pequeños tesoros acumulados a lo largo de los años. Margaret Rose Hodgson, la mayor de los hermanos a los 13 años, era la pequeña adulta de la familia. Con su cabello rubio oscuro siempre perfectamente peinado y su uniforme escolar impecable, había asumido naturalmente el rol de hermana mayor responsable. Era ella quien ayudaba a preparar el desayuno cuando Peggy salía temprano al trabajo, quien revisaba que Johnny y Billy tuvieran sus mochilas listas para la escuela, y quien a menudo servía como mediadora en las pequeñas disputas entre hermanos. Margaret era una estudiante destacada en la secundaria de Enfield, particularmente brillante en literatura inglesa e historia, con sueños secretos de convertirse algún día en maestra. Janet, de 11 años, era el espíritu libre de la familia. Donde Margaret era cautelosa y reflexiva, Janet era impulsiva y aventurera. Con su cabello castaño rizado que se negaba a permanecer peinado y sus rodillas perpetuamente raspadas por trepar árboles y explorar cada rincón del barrio, Janet veía el mundo como un lugar lleno de misterios esperando ser descubiertos. Era la líder natural entre los niños del vecindario, organizando juegos de escondite en los callejones, competencias de carreras en bicicleta y expediciones a la pequeña arboleda detrás de las casas. Su risa contagiosa y su energía inagotable habían convertido la casa Hodgson en un punto de encuentro para los niños de Green Street. Johnny, de 10 años, era el diplomático de la familia. Tranquilo y observador, prefería los libros de aventuras a los deportes físicos, aunque nunca se negaba a unirse a los juegos de sus hermanas cuando lo invitaban. Tenía una fascinación particular por la historia militar británica, coleccionando soldaditos de plomo y leyendo todo lo que podía encontrar sobre las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Era común encontrarlo sentado en la escalera, leyendo mientras el caos familiar se desarrollaba a su alrededor, completamente absorto en sus mundos imaginarios. Billy, el más pequeño a los 7 años, era el payaso de la familia. Con sus mejillas regordetas y su sonrisa perpetua, tenía el don de hacer reír a cualquiera, incluso en los momentos más difíciles. Era particularmente cercano a su madre, a menudo siguiéndola por la casa como un pequeño cachorro, ayudándola con las tareas domésticas a su manera infantil pero entusiasta. Sus travesuras inocentes y su manera de pronunciar mal ciertas palabras mantenían un ambiente de alegría constante en el hogar. La rutina familiar de los Hodgson seguía un patrón reconfortante que había evolucionado a lo largo de 3 años de vida en Green Street. Los días de semana comenzaban a las 6:45 de la mañana con el despertador de Peggy. Para las 7:15, toda la familia estaba despierta, y la pequeña cocina se llenaba con el aroma del té, las tostadas y ocasionalmente, tocino los viernes cuando había un poco de dinero extra. Margaret ayudaba sirviendo el desayuno mientras Janet peinaba a Billy y Johnny reunía sus libros escolares.
Para las 8:30, los niños habían partido hacia sus respectivas escuelas. Margaret caminaba los 20 minutos hasta la secundaria de Enfield, mientras que Janet, Johnny y Billy tomaban la ruta más corta de 10 minutos hacia la primaria Hearst. Peggy salía pocos minutos después, caminando hasta la parada del autobús que la llevaba a su primer trabajo del día. Las tardes seguían un ritual igualmente establecido. Los niños regresaban entre las 3:30 y las 4 de la tarde, y la casa se llenaba inmediatamente con el ruido familiar de mochilas siendo arrojadas, uniformes escolares cambiados por ropa de juego, y la inevitable disputa sobre quién tendría el primer turno para ver televisión. Margaret supervisaba que los deberes escolares se completaran antes de que comenzaran los programas infantiles a las 5 de la tarde. La cena, servida puntualmente a las 6:30 cuando Peggy regresaba de su último trabajo del día, era el momento sagrado de reunión familiar. Alrededor de la mesa rectangular de madera que había pertenecido a la madre de Peggy, la familia compartía no solo la comida sino las historias del día. Janet relataba sus aventuras escolares con dramatismo teatral, Margaret discutía sus calificaciones con seriedad adulta, Johnny ocasionalmente compartía algún hecho histórico fascinante que había aprendido, y Billy simplemente reía con todo, creando un ambiente de calidez que contrastaba con las dificultades económicas que enfrentaban. Los fines de semana traían sus propios rituales. Los sábados por la mañana significaban limpieza general de la casa, con cada niño asignado tareas específicas según su edad. Margaret se encargaba del polvo y la aspiradora, Janet de organizar los juguetes y libros, Johnny de mantener ordenado su pequeño ejército de soldados de plomo, y Billy de ayudar poniendo cosas en lugares equivocados con la mejor de las intenciones. Por las tardes, si el clima lo permitía, toda la familia caminaba hasta Enfield Town para hacer las compras semanales en el mercado, una excursión que siempre incluía una parada en la heladería si habían sido particularmente buenos durante la semana. Los domingos eran días más tranquilos. Peggy no era particularmente religiosa, pero mantenía una tradición de asado dominical que había aprendido de su madre. La preparación comenzaba temprano por la mañana, y para las 2 de la tarde, toda la casa se llenaba con el aroma de carne asada, verduras al vapor y el pudding de Yorkshire que era la especialidad secreta de Peggy. Era el momento de la semana cuando la familia se sentía más próspera, más unida, más normal. La casa misma reflejaba esta normalidad trabajadora. La sala de estar, con su papel tapiz floral en tonos verdes y marrones que había estado de moda en los 60, contenía los tesoros familiares, un televisor en blanco y negro de segunda mano comprado en 1975, un sofá de terciopelo azul marino que Peggy había adquirido con pagos mensuales, y una colección de figuritas de porcelana que había heredado de su abuela. Las paredes estaban cubiertas con fotografías familiares, la boda de Peggy, fotos escolares de los niños, instantáneas de vacaciones modestas en Brighton, y un retrato formal de toda la familia tomado en 1976. El jardín trasero, aunque pequeño, era el orgullo secreto de Peggy. Había plantado rosas junto a la cerca trasera, mantenía un pequeño huerto de vegetales que ayudaba con el presupuesto familiar, y había instalado un columpio casero para Billy. Era aquí donde la familia se reunía en las tardes de verano, donde Janet practicaba sus acrobacias, donde Johnny leía sus libros de historia, y donde Margaret a menudo se sentaba a soñar despierta sobre su futuro. Pero fue precisamente esta normalidad, esta vida familiar estable y predecible, lo que hizo tan devastador lo que estaba a punto de suceder. Los Hodgson eran una familia típica de clase trabajadora británica, sin ningún interés previo en lo paranormal, sin antecedentes de fenómenos extraños, y sin ninguna razón para buscar publicidad o atención mediática. Eran exactamente el tipo de familia a la que uno menos esperaría que le sucediera algo inexplicable. El evento que cambiaría todo para siempre ocurrió de la manera más mundana posible. Era el 20 de agosto de 1977, y Peggy había decidido reorganizar los dormitorios. Billy, que había estado compartiendo habitación con Johnny, iba a mudarse al pequeño cuarto individual, mientras que Janet y Margaret seguirían compartiendo el dormitorio principal. La reorganización había requerido mover varios muebles, incluyendo la pesada cómoda de madera que había pertenecido a la abuela materna de Peggy. Esa cómoda, una pieza sólida de roble inglés construida en los años 20, había sido un regalo de bodas para la abuela de Peggy y había pasado por 3 generaciones de la familia. Medía aproximadamente 1,5 metros de ancho, 1 metro de altura, y pesaba lo suficiente como para requerir que Margaret ayudara a su madre a moverla. La habían posicionado contra la pared entre las 2 camas individuales de Janet y Margaret, donde guardarían su ropa y algunos objetos personales. Esa noche,
Después de un día agotador de reorganización, limpieza y acomodamiento, Peggy había mandado a los niños a la cama temprano. La casa se asentó en su silencio nocturno habitual, con solo los sonidos familiares de la madera crujiendo mientras se enfriaba después del calor del día y el murmullo ocasional del tráfico nocturno en Green Street. Fue entonces, a las 11:32 de la noche del 31 de agosto de 1977, cuando los golpes comenzaron. Y con esos golpes, la vida normal de la familia Hodgson llegó a su fin para siempre. Los días que siguieron al incidente de la cómoda que se movía sola trajeron una calma tensa a la casa de Green Street. Peggy había intentado convencerse a sí misma de que todo había sido producto del cansancio, quizás algún tipo de alucinación colectiva causada por el estrés de la reorganización. Los niños, por su parte, hablaban del evento en susurros, como si el simple hecho de mencionarlo en voz alta pudiera hacer que volviera a suceder. Durante 3 días, la vida pareció retomar su normalidad. Los desayunos se sirvieron a las 7:15, los niños partieron hacia la escuela, Peggy cumplió con sus turnos de limpieza, y las cenas familiares transcurrieron con su charla habitual. Pero había una tensión subyacente que todos podían sentir, como la electricidad estática en el aire antes de una tormenta. El 3 de septiembre de 1977, esa tormenta finalmente estalló. Era un sábado por la tarde, y toda la familia estaba en casa. Margaret estaba en la sala de estar viendo televisión, Johnny leía en su habitación, Billy jugaba con sus soldaditos en el jardín trasero, y Janet había subido a buscar algo en el dormitorio que compartía con Margaret. Peggy estaba en la cocina preparando el té cuando un grito desgarrador atravesó la casa. «Mamá, mamá, ven rápido». La voz de Janet tenía un tono de terror que Peggy jamás había escuchado antes. Corrió escaleras arriba, seguida inmediatamente por Margaret, y encontró a Janet parada en el umbral del dormitorio, temblando y señalando hacia el interior de la habitación. La cómoda estaba de nuevo en el centro de la habitación, pero esta vez no estaba simplemente bloqueando la puerta. Estaba flotando. A aproximadamente 15 centímetros del suelo, la pesada pieza de roble se mecía suavemente de lado a lado, como si fuera una hoja llevada por una brisa invisible. Peggy se frotó los ojos, convencida de que estaba viendo mal. Pero cuando volvió a mirar, la cómoda seguía allí, suspendida en el aire, desafiando toda lógica conocida. Margaret soltó un gemido ahogado y se aferró al brazo de su madre. «¿Cuánto tiempo ha estado así?», preguntó Peggy con voz temblorosa. «No lo sé», sollozó Janet. «Entré para buscar mi libro y estaba así. No sé qué hacer, mamá». Lentamente, como si respondiera a sus voces, la cómoda comenzó a descender hasta posarse suavemente en el suelo de madera. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de las respiraciones agitadas de las 3 mujeres. Esa noche, ningún miembro de la familia Hodgson pudo dormir. Peggy había llevado a todos los niños a su propia habitación, donde se amontonaron en su cama doble, susurrando teorías y miedos hasta las primeras horas del amanecer. Pero los fenómenos apenas estaban comenzando. El lunes 5 de septiembre, mientras los niños estaban en la escuela, Peggy decidió confrontar directamente lo que fuera que estuviera sucediendo en su casa. Armada con una taza de té fuerte y una determinación que había heredado de generaciones de mujeres londinenses que habían sobrevivido bombardeos y penurias, subió al dormitorio de las niñas para examinar la cómoda. Durante varios minutos, no pasó nada. La cómoda permanecía firmemente plantada contra la pared, como cualquier mueble normal debería estar. Peggy incluso la empujó ligeramente para asegurarse de que estaba estable. Cuando se convenció de que todo estaba normal, bajó a la cocina para preparar el almuerzo. Fue entonces cuando comenzaron los golpes. Knack, knack, knack. 3 golpes fuertes y deliberados resonaron desde arriba. Peggy subió corriendo las escaleras, pero el dormitorio estaba vacío y silencioso. Esperó unos momentos, luego bajó nuevamente. Knack, knack, knack. Esta vez, los golpes parecían venir de las paredes mismas. Peggy regresó arriba, revisó todas las habitaciones, incluso el pequeño ático, pero no encontró nada que pudiera explicar el sonido. El patrón se repitió durante toda la tarde. Cada vez que Peggy bajaba, comenzaban los golpes. Cada vez que subía a investigar, cesaban inmediatamente. Era como si algo estuviera jugando con ella, probando sus límites, midiendo sus reacciones. Cuando los niños regresaron de la escuela esa tarde, encontraron a su madre sentada en la cocina, pálida y visiblemente alterada. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Margaret, siempre la primera en notar cuando algo andaba mal.
Antes de que Peggy pudiera responder, una serie de golpes fuertes resonó desde el piso superior, tan intensos que hicieron vibrar el techo de la cocina. Esta vez, todos los escucharon. ¿Hay alguien arriba?, susurró Johnny, aunque todos sabían que la casa había estado vacía excepto por Peggy. Los golpes continuaron, moviéndose aparentemente de habitación en habitación, como si alguien estuviera caminando pesadamente por toda la planta superior. Pero no eran pasos humanos normales. Tenían un ritmo extraño, irregular, como si quien los producía estuviera arrastrando algo pesado o tuviera una cojera severa. Margaret fue la primera en armarse de valor para subir a investigar, seguida de cerca por Janet y, reluctantemente, por Johnny y Billy. Peggy cerró la marcha, con su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que los demás podían escucharlo. Encontraron el piso superior completamente vacío, pero algo había cambiado. La cómoda no solo se había movido de nuevo, esta vez estaba completamente volteada boca abajo, con sus cajones parcialmente abiertos y su contenido esparcido por el suelo. «Nadie más tiene llaves de esta casa», murmuró Peggy, más para sí misma que para los niños. «Nadie más puede entrar». Esa noche marcó el comienzo de lo que se convertiría en una rutina nocturna de terror. Los fenómenos parecían intensificarse después del anochecer, como si la oscuridad les diera más poder o libertad para manifestarse. Comenzaron con los golpes, que ahora se habían vuelto más frecuentes y variados. No eran solo los 3 golpes deliberados de antes, ahora incluían series largas y complejas que parecían seguir ritmos específicos, como si alguien estuviera tocando un código Morse en las paredes. Los sonidos viajaban por toda la casa, comenzando en una habitación y moviéndose sistemáticamente a otra, como si una presencia invisible estuviera patrullando el hogar. Luego llegaron los objetos que se movían solos. Al principio fueron cosas pequeñas, un cepillo de dientes que aparecía en la cocina cuando había sido dejado en el baño, libros que se encontraban abiertos en páginas diferentes a donde habían sido marcados, fotografías familiares que aparecían volteadas boca abajo sin explicación alguna. El 10 de septiembre, los fenómenos escalaron dramáticamente. Janet estaba haciendo sus deberes escolares en la mesa del comedor cuando su lápiz comenzó a escribir solo. La niña de 11 años observó horrorizada mientras su mano, que sostenía el lápiz, se movía independientemente de su voluntad, trazando palabras que ella no estaba pensando. «Get out», escribía una y otra vez en letras temblorosas. «Get out, get out, get out». Janet gritó y soltó el lápiz, que cayó al suelo con un sonido que pareció resonar por toda la casa. Cuando Peggy corrió para ver qué había pasado, encontró a Janet sollozando incontrolablemente mientras señalaba el papel cubierto con la frase amenazante repetida docenas de veces. «No era yo, mamá», lloraba Janet. «Mi mano se movía sola. No podía detenerla». Peggy examinó la escritura. Era definitivamente la letra de Janet, pero había algo extraño en ella. Las palabras estaban escritas con más fuerza de la que Janet normalmente usaba, y había una calidad angular en las letras que no era característica de la escritura natural de su hija. Los días siguientes trajeron una cascada de eventos que desafiaban toda explicación racional. Los juguetes de Billy comenzaron a moverse solos por su habitación, reorganizándose en patrones que no tenían sentido. Los soldaditos de plomo de Johnny aparecían formados en perfectas líneas de batalla cada mañana, sin importar cómo los hubiera dejado la noche anterior. Margaret comenzó a experimentar lo que ella describía como sueños despierta, donde veía figuras sombrías moviéndose por la casa, pero cuando parpadeaba o intentaba enfocar su visión, las figuras desaparecían. Era como si algo estuviera jugando en la periferia de su percepción, siempre presente pero nunca completamente visible. El 14 de septiembre, Peggy tomó la decisión de buscar ayuda externa. Su primera llamada fue a su hermana Sylvie, quien vivía en Bristol y siempre había sido la más práctica de la familia. «Peggy, amor, ¿estás segura de que no es solo el estrés?», preguntó Sylvie durante la conversación telefónica. «Criar 4 niños sola no es fácil, y a veces la mente puede jugarnos malas pasadas». «Sylvie, he visto una cómoda flotando en el aire», respondió Peggy con voz firme. «Los niños también lo vieron. Margaret y Janet estaban allí conmigo». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «¿Quieres que vaya a quedarme unos días contigo?», preguntó finalmente Sylvie. Esa misma tarde, Sylvie Burcombe llegó a Green Street con una pequeña maleta y una actitud escéptica pero solidaria. Una mujer de 42 años con 2 hijos propios, Sylvie había desarrollado una perspectiva no nonsense sobre la vida que la había servido bien como enfermera en el Hospital St. Bartholomeus. No tuvo que esperar mucho para presenciar algo inexplicable.
A las 9:45 de esa noche, mientras toda la familia estaba reunida en la sala de estar viendo televisión, un estruendo masivo resonó desde la planta superior. Sonaba como si alguien hubiera volcado todos los muebles del dormitorio de una vez. Los 6 adultos y niños corrieron escaleras arriba, con Silvia liderando la carga con la confianza de alguien acostumbrada a emergencias médicas. Lo que encontraron la dejó completamente sin palabras. No solo la cómoda había sido volcada nuevamente, sino que ambas camas habían sido empujadas hacia el centro de la habitación y apiladas una encima de la otra en una configuración que habría requerido fuerza sobrehumana para lograr. Los colchones estaban doblados por la mitad y metidos debajo de las estructuras de las camas, como si alguien hubiera estado jugando con muebles que pesaban varios cientos de libras como si fueran juguetes. «Esto no es posible», murmuró Sylvie, caminando alrededor de la habitación y examinando la escena. Como enfermera, estaba acostumbrada a mantener la calma en situaciones crisis, pero esto desafiaba todo lo que conocía sobre el mundo físico. «¿Crees que alguien entró a la casa?», preguntó Margaret con voz pequeña. Sylvie revisó las ventanas. Todas estaban cerradas desde adentro, sin señales de forzamiento. La puerta principal había estado cerrada con llave, y ella misma había verificado que nadie más tuviera acceso a la propiedad. «No hay forma de que alguien haya entrado», admitió Sylvie. «Y aunque hubiera entrado, necesitaría al menos 3 hombres fuertes para mover estos muebles de esta manera». Esa noche, Sylvie se quedó despierta haciendo guardia en la sala de estar, armada con una linterna y una determinación férrea de llegar al fondo del misterio. A las 2:37 de la madrugada, su vigilia fue recompensada de una manera que la marcaría para el resto de su vida. Comenzó con el sonido de pasos pesados directamente arriba de su cabeza, moviéndose lentamente de un extremo de la casa al otro. Sylvie siguió el sonido con sus ojos, mirando hacia el techo mientras los pasos se movían metódicamente de habitación en habitación. Luego, mientras los pasos continuaban arriba, escuchó algo que hizo que se le helara la sangre en las venas, el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Pero ella estaba sentada con vista directa a la puerta, y no se había movido en absoluto. Con su corazón latiendo violentamente, Sylvie se levantó y caminó hacia la puerta. Estaba firmemente cerrada y con llave, exactamente como la había dejado. Pero mientras estaba allí parada, escuchó claramente el sonido de pasos bajando por la escalera principal, pasos que se detuvieron justo detrás de ella. Se volteó lentamente, con la linterna temblando en su mano. No había nadie allí, pero podía sentir una presencia tan claramente como si alguien estuviera parado a unos centímetros de distancia. El aire a su alrededor se había vuelto frío, tanto que podía ver su propio aliento, aunque era septiembre y la casa había estado cálida toda la noche. «¿Quién está ahí?», susurró, sintiendo simultáneamente valiente y terrificada. La respuesta vino en forma de una risita baja y gutural que parecía emanar de las paredes mismas. No era la risa de un niño ni de un adulto, era algo intermedio, algo que sonaba como si hubiera sido filtrado a través de agua o tierra. Sylvie corrió escaleras arriba y despertó a toda la familia. «Nos vamos», declaró con voz temblorosa. «Nos vamos ahora mismo». Pero Peggy, a pesar de su propio terror, se negó. «¿A dónde vamos a ir?», preguntó. «Esta es nuestra casa. No tengo dinero para otra cosa, y el ayuntamiento no nos va a reubicar solo porque creemos que tenemos fantasmas». Fue Margaret quien sugirió una solución que cambiaría el curso de toda la investigación. «¿Por qué no llamamos a la policía?», preguntó. «Si realmente está pasando algo, ellos son testigos oficiales, ¿verdad?». Sylvie, aprovechando su experiencia profesional, se ofreció a hacer la llamada. A las 4:15 de la madrugada del 15 de septiembre de 1977, contactó a la estación de policía de Enfield. «Necesito reportar actividad inusual en 284 Green Street», dijo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Creo que necesitamos que alguien venga a investigar». El constable Caroline Epps, una oficial veterana de 28 años con 7 años de experiencia en la Fuerza Policíaca de Londres, recibió la llamada con el profesionalismo habitual. Había respondido a llamadas de todo tipo durante su carrera, desde robos hasta disturbios domésticos, pero nunca a algo como esto. «¿Puede describir la naturaleza de la actividad inusual?», preguntó. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Oficina, creo que van a pensar que estoy loca», respondió finalmente Sylvie. «Pero hay muebles que se mueven solos, y sonidos que no podemos explicar, y...». Su voz se quebró. «Por favor, solo necesitamos que alguien venga y vea esto por sí mismo».
La constable Epps había aprendido a confiar en su instinto durante años de trabajo policial, y algo en la voz de la mujer le decía que esto no era una broma ni una llamada maliciosa. Había una sinceridad, una desesperación real que la convenció de que valía la pena investigar. «Estaré allí en 20 minutos», prometió. Cuando la constable Epps llegó a Green Street en su vehículo oficial a las 4:35 de la madrugada, encontró a toda la familia Hodgson más Sylvie esperándola en el jardín delantero. Estaban todos vestidos con pijamas y batas, claramente habían sido despertados de manera abrupta, y todos mostraban signos visibles de estrés y agotación. «¿Quién hizo la llamada?», preguntó la oficial. «Yo», respondió Sylvie, adelantándose. «Soy Sylvie Burcombe, hermana de la señora Hodgson. Soy enfermera registrada en St. Bartholomeus». La constable Epps asintió, apreciando que estaba tratando con profesionales médicos en lugar de histéricos del vecindario. «¿Pueden mostrarme exactamente qué está sucediendo?». Peggy guió al grupo de vuelta a la casa, explicando los eventos de las últimas 2 semanas mientras subían las escaleras hacia el dormitorio de las niñas. La constable Epps examinó la habitación con ojo profesional, notando la posición extraña de los muebles y la aparente falta de cualquier punto de entrada forzada. «¿Han notado algún patrón en cuanto a cuando ocurren estos eventos?», preguntó. «Parecen ser peores por la noche», respondió Margaret. «Y siempre en esta habitación, o relacionados con la cómoda». Como si hubiera estado esperando su señal, en ese momento exacto, uno de los cajones de la cómoda se deslizó abruptamente hacia afuera, quedando completamente extendido. Todos dieron un paso atrás, pero la constable Epps mantuvo su posición, observando atentamente. «¿Alguien tocó el mueble?», preguntó. «No», respondieron varias voces al unísono. La oficial se acercó al cajón y lo empujó de vuelta a su lugar. Inmediatamente, se deslizó hacia afuera nuevamente, esta vez con más fuerza. «Interesante», murmuró, sacando su libreta de notas oficial. «¿Con qué frecuencia sucede esto?». Antes de que alguien pudiera responder, una serie de golpes fuertes comenzó a resonar desde las paredes, moviéndose sistemáticamente alrededor de la habitación como si algo estuviera caminando dentro de las paredes mismas. La constable Caroline Epps, veterana de años de trabajo policial en uno de los distritos más difíciles de Londres, escribió cuidadosamente en su libreta oficial, 4:15 am, presenciado, cajón de mueble moviéndose sin aparente causa física. Sonidos inexplicables emanando de las paredes. No se encontró evidencia de fraude o interferencia externa. Esa entrada en el registro oficial de la Policía Metropolitana de Londres se convertiría en uno de los primeros documentos oficiales del caso que pronto capturaría la atención del mundo entero. El caso Enfield había comenzado oficialmente, y ya no había vuelta atrás. El informe oficial de la constable Caroline Epps enviado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Londres el 16 de septiembre de 1977 contenía una frase que resonaría por décadas. Los eventos presenciados en 284 Green Street desafían explicación convencional y requieren investigación especializada. Por primera vez en la historia moderna de la policía británica, un caso paranormal había sido oficialmente documentado y elevado para investigación formal. Pero lo que estaba por venir haría que los eventos presenciados por la constable Epps parecieran simplemente el prólogo de una sinfonía de horror que estaba apenas comenzando. El 18 de septiembre, 3 días después de la visita policial, los fenómenos en la casa Hodgson escalaron a un nivel que jamás habían experimentado. Era un domingo por la tarde, tradicionalmente el momento más tranquilo de la semana familiar, cuando Janet estaba sentada en la sala de estar leyendo un libro de la biblioteca escolar. Sin previo aviso, la niña de 11 años fue literalmente levantada de su silla y lanzada a través de la habitación. Margaret, quien estaba sentada en el sofá opuesto, presenció todo el evento. Según su testimonio posterior a los investigadores, Janet no se levantó ni saltó de su silla. Fue levantada bodily como si manos invisibles la hubieran agarrado por los hombros y la hubieran arrojado con fuerza considerable. Fue como si alguien la hubiera agarrado y lanzado, le dijo Margaret más tarde a su madre. Pero no había nadie allí. Voló por el aire como una muñeca de trapo. Janet aterrizó con fuerza contra la pared opuesta, a una distancia de aproximadamente 3 metros de donde había estado sentada. Milagrosamente, no resultó gravemente herida, pero el impacto le dejó moretones en el brazo derecho y una profunda sensación de terror que la acompañaría durante meses. Peggy, quien había corrido desde la cocina al escuchar el grito de Margaret, encontró a Janet acurrucada contra la pared, temblando incontrolablemente y murmurando una y otra vez,
No fui yo, mamá. No fui yo. Ese mismo día, los investigadores comenzaron a llegar a Green Street. El primero fue el Dr. Alan Gauld, psicólogo de la Universidad de Nottingham especializado en fenómenos paranormales. Un hombre de 43 años con un doctorado en psicología experimental y más de 15 años de experiencia investigando casos de poltergeist. El Dr. Gauld había sido contactado por la Policía Metropolitana como consultor externo. He investigado más de 120 casos de actividad poltergeist documentada, le explicó a Peggy durante su primera visita. La gran mayoría resultan ser explicables por causas naturales, tubería defectuosa, problemas estructurales en la vivienda, o en algunos casos, actividad fraudulenta, generalmente por parte de adolescentes buscando atención. Sin embargo, después de solo 2 horas en la casa Hodgson, el Dr. Gauld se vio forzado a reconsiderar sus hipótesis iniciales. Durante su primera observación documentada, presenció lo que describió en su informe oficial como levitación espontánea de objetos múltiples sin aparente causa física. Específicamente, observó una serie de libros escolares que se elevaron simultáneamente de la mesa del comedor, flotaron en el aire durante aproximadamente 15 segundos, y luego se depositaron suavemente en el suelo en una formación perfectamente ordenada. No había corrientes de aire detectables, escribió en sus notas. No había vibración sísmica que pudiera explicar el movimiento. Los objetos se movieron de manera controlada y deliberada, sugiriendo una fuerza dirigida en lugar de un fenómeno natural aleatorio. Más perturbador aún fue lo que presenció esa noche. El Dr. Gauld había recibido permiso de Peggy para realizar una observación nocturna, instalando equipo de grabación de audio rudimentario en el dormitorio de las niñas. A las 2:43 de la madrugada, sus grabaciones captaron algo que cambiaría el rumbo de toda la investigación. Una voz. No era la voz de ningún miembro de la familia Hodgson. Era áspera, gutural, y parecía emanar de Janet, pero con un timbre y tono completamente diferentes a los de la niña. Hablaba con un acento cockney marcado y usaba un lenguaje que Janet jamás había escuchado en su corta vida. Bill Wilkins, gruñía la voz en las grabaciones. Bill Wilkins es mi nombre. Morí en esta casa. Morí en esta maldita casa. Cuando el Dr. Gauld reprodujo las grabaciones para la familia a la mañana siguiente, Janet insistió que no recordaba haber hablado en absoluto durante la noche. De hecho, Margaret confirmó que su hermana había estado dormida durante todo el periodo en que las grabaciones fueron realizadas. Janet era una niña típica de 11 años, explicó más tarde el Dr. Gauld en su informe formal. No había evidencia de que tuviera conocimiento del dialecto cockney arcaico usado en las grabaciones, ni de información específica sobre antiguos residentes de la propiedad. La mención del nombre Bill Wilkins llevó a una investigación histórica que revelaría conexiones inquietantes. Los registros de la Oficina de Propiedades de Enfield mostraron que un William Wilkins, de 72 años, había fallecido en 284 Green Street el 5 de noviembre de 1958, casi exactamente 19 años antes de que comenzaran los fenómenos. Según el certificado de defunción oficial, Wilkins había muerto de una hemorragia cerebral mientras estaba sentado en su silla favorita en la sala de estar. Era un hombre soltero sin familia conocida, quien había vivido solo en la casa durante los últimos 15 años de su vida. Los vecinos lo recordaban como un individuo recluso y algo cascarrabias, quien rara vez interactuaba con la comunidad local. Más inquietante aún, los registros médicos revelaron que Wilkins había sufrido de una enfermedad pulmonar crónica que le había dado una voz distintivamente áspera y ronca durante los últimos años de su vida, una descripción que coincidía perfectamente con la voz capturada en las grabaciones del Dr. Gauld. El 21 de septiembre, la investigación tomó una dimensión aún más seria con la llegada de Maurice Grosse, investigador paranormal de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres. Grosse, un hombre de 57 años con trasfondo en ingeniería eléctrica, traía consigo equipamiento más sofisticado que cualquier cosa que se hubiera usado previamente en una investigación paranormal británica. Su arsenal incluía cámaras fotográficas de alta velocidad, equipos de grabación de audio de precisión, termómetros de infrarrojo, detectores de campos electromagnéticos, y lo más importante, cámaras de video de circuito cerrado que podían operar en completa oscuridad usando tecnología de visión nocturna. Si algo está sucediendo en esta casa, le dijo Grosse a Peggy durante su primera reunión, vamos a documentarlo de manera que no pueda ser disputado por nadie. No tuvo que esperar mucho para su primera evidencia dramática. Durante su segunda noche de observación, el 23 de septiembre,
las cámaras de Grosse capturaron lo que se convertiría en una de las piezas de evidencia más controvertidas y discutidas del caso Enfield. El video mostraba claramente a Janet siendo levantada de su cama mientras estaba aparentemente dormida, flotando horizontalmente por el aire durante varios segundos, y luego siendo depositada suavemente en el suelo del otro lado de la habitación. La calidad de la grabación era excepcional, escribió Grosse en su informe. No había evidencia de cables, poleas, o cualquier mecanismo físico que pudiera explicar lo observado. La niña mantuvo una posición rígida durante todo el evento, consistente con alguien en estado de sueño profundo. Pero el video de levitación fue solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, las cámaras de Grosse documentaron una escalada progresiva de fenómenos que incluían objetos lanzados con fuerza considerable a través de habitaciones vacías, captados desde múltiples ángulos simultáneamente. Los proyectiles incluían libros, juguetes, e incluso muebles pequeños que se movían con trayectorias que desafiaban la física básica, cambiando dirección en el aire sin explicación aparente. Puertas que se abrían y cerraban violentamente sin intervención humana, con tal fuerza que a menudo se salían de sus bisagras. En una ocasión, la puerta del dormitorio principal se cerró con tanta violencia que se partió por la mitad, requiriendo reemplazo completo. Apariciones de agua que gotaba desde el techo en habitaciones donde no había tubería superior. Las pruebas químicas realizadas por expertos municipales mostraron que el agua tenía una composición mineral que no coincidía con el suministro local de agua de Enfield. Fluctuaciones extremas de temperatura que podían medirse objetivamente con los termómetros de infrarrojo de Grosse. Las temperaturas en habitaciones específicas bajaban hasta 8 grados Celsius en cuestión de segundos, sin causa aparente relacionada con el sistema de calefacción o ventilación de la casa. El 28 de septiembre, el caso tomó un giro aún más dramático con la llegada de un equipo de filmación de la BBC. El productor ejecutivo, Michael Aspel, había sido autorizado por la dirección de la cadena para documentar los eventos como parte de un especial investigativo sobre fenómenos paranormales en Gran Bretaña. La BBC no toma este tipo de asignaciones a la ligera, explicó Aspel durante una entrevista posterior. Habíamos revisado toda la documentación policial y científica disponible. Había suficiente evidencia creíble para justificar una investigación periodística seria. El equipo de la BBC incluía 3 camarógrafos, 2 técnicos de sonido, un director de fotografía, y más importante, Graham Morris, uno de los fotógrafos más respetados de la cadena, quien sería responsable de las fotografías que más tarde se convertirían en evidencia icónica del caso. Durante 5 días y noches consecutivos, del 28 de septiembre al 3 de octubre, el equipo de la BBC documentó y filmó los eventos en Green Street con una minuciosidad periodística que establecería nuevos estándares para la documentación de fenómenos paranormales. Graham Morris tomó más de 1500 fotografías usando una variedad de cámaras, lentes y condiciones de iluminación. Las imágenes capturaron objetos en pleno vuelo, muebles moviéndose sin asistencia humana y en varias ocasiones, lo que parecían ser figuras sombrías parcialmente formadas en los márgenes de las habitaciones. Uso cámaras profesionales desde hace 20 años, declaró Morris en una rueda de prensa posterior. Conozco todos los trucos fotográficos, todas las maneras de falsificar imágenes. Lo que documenté en esa casa no puede ser explicado por ninguna técnica conocida de manipulación fotográfica de la época. Una de las fotografías más dramáticas de Morris mostraba a Janet en pleno vuelo, aparentemente siendo lanzada desde su cama hacia la pared opuesta. La imagen fue analizada posteriormente por expertos en fotografía forense de Scotland Yard, quienes confirmaron que no mostraba evidencia de manipulación o trucaje. Sin embargo, fue durante la documentación de la BBC que ocurrió el evento más aterrador registrado hasta ese momento en el caso Enfield. El 2 de octubre, a las 3:17 de la madrugada, mientras las cámaras de la BBC rodaban continuamente, Janet comenzó a hablar nuevamente con la voz de Bill Wilkins. Pero esta vez, la transformación fue visible y física, no solo auditiva. Las características faciales de Janet comenzaron a cambiar mientras hablaba. Su rostro juvenil pareció envejecer décadas en cuestión de minutos, desarrollando arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Su postura se encorvó como la de un anciano, y sus manos se contorsionaron en formas que parecían artríticas. «Quiero que se vayan», gruñó la voz de Wilkins a través de Janet. «Esta es mi casa. Aquí morí, y aquí me quedaré». El Dr. Gould, quien estaba presente durante la filmación, intentó comunicarse directamente con la entidad. «Bill, si realmente eres William Wilkins,
¿Puedes decirnos algo sobre tu vida que podamos verificar? La respuesta llegó con una furia que aterrorizó a todos los presentes. Trabajé 43 años en la fábrica de ladrillos de Enfield, gritó la voz. Perdí mi ojo izquierdo en un accidente en 1932. Viví solo porque mi prometida murió de tuberculosis. Y ahora estos niños están en mi casa. La investigación histórica posterior confirmó cada detalle. Los registros laborales de la fábrica de ladrillos de Enfield mostraron que William Wilkins había trabajado allí desde 1915 hasta 1958. Los registros del hospital local confirmaron que había perdido su ojo izquierdo en un accidente industrial en 1932. Los registros parroquiales revelaron que su prometida, Elizabeth Harper, había muerto de tuberculosis en 1926. Janet no podría haber conocido ninguna de esta información específica e histórica. De hecho, algunos de estos registros no eran de acceso público y requirieron autorización especial para ser consultados. El 3 de octubre, después de 5 días de documentación intensiva, el equipo de la BBC se retiró con más de 40 horas de filmación y las 1500 fotografías de Graham Morris. Michael Aspel prometió que el material sería analizado por expertos independientes antes de que cualquier decisión fuera tomada sobre su difusión pública. Pero los eventos en Green Street estaban lejos de terminar. Si algo, la atención mediática parecía haber intensificado la actividad paranormal en lugar de disminuirla. El 5 de octubre, llegó el padre Peter Turner, sacerdote católico de la parroquia local de St. Andrew. Había sido contactado por Peggy, quien, criada en la tradición anglicana pero desesperada por cualquier ayuda espiritual, había decidido buscar intervención religiosa. El padre Turner, un hombre de 62 años con más de 30 años de experiencia pastoral, inicialmente se acercó al caso con considerable escepticismo teológico. En mis décadas como sacerdote, he visto muchos casos donde familias atribuyen problemas naturales a causas sobrenaturales, explicó a Peggy durante su primera visita. Mi rol es proporcionar consuelo espiritual, cuando es apropiado, realizar las bendiciones que puedan traer paz a su hogar. Sin embargo, el padre Turner no estaba preparado para lo que presenció durante su visita. Mientras realizaba una bendición preliminar en el dormitorio de las niñas, rezando en latín y rociando agua bendita alrededor de la habitación, la cómoda que había sido el foco original de los fenómenos comenzó a moverse violentamente. Pero esta vez no se deslizó suavemente por el suelo, comenzó a sacudirse con tanta violencia que golpeaba repetidamente contra la pared con fuerza suficiente para crear grietas en el yeso. Nunca había visto nada así en mis 30 años de ministerio, admitió más tarde el padre Turner. Era como si la bendición hubiera enfurecido a lo que fuera que estaba en esa casa. Durante los intentos del sacerdote de completar la bendición, la temperatura en la habitación bajó tan dramáticamente que todos los presentes pudieron ver su aliento, y una serie de golpes violentos comenzó a emanar de las paredes con un ritmo que parecía estar respondiendo directamente a las oraciones del padre Turner. Más inquietante aún, cuando el sacerdote intentó colocar un crucifijo en la habitación, el objeto religioso fue arrancado de sus manos por una fuerza invisible y lanzado contra la pared con tal violencia que se partió en pedazos. Hay algo en esta casa que tiene una aversión específica a la intervención religiosa, escribió el padre Turner en su informe oficial al obispado. Recomiendo que se traigan expertos más experimentados en este tipo de manifestaciones. La recomendación del padre Turner llevó a la intervención del reverendo John Pearce Higgins, vicario de la Iglesia de Inglaterra y uno de los exorcistas más experimentados de Gran Bretaña. Pearce Higgins, un hombre de 58 años con un doctorado en teología y más de 100 exorcismos documentados en su carrera, representaba la máxima autoridad eclesiástica disponible para este tipo de casos. Su primera evaluación de la situación fue directa y alarmante. Lo que está ocurriendo en esta casa va más allá de una simple infestación espiritual, le dijo a Maurice Grosse después de su evaluación inicial. Hay múltiples entidades involucradas, y al menos una de ellas muestra signos de lo que teológicamente clasificaríamos como malevolencia activa. El 8 de octubre, Pearce Higgins realizó lo que describió como un exorcismo preliminar de diagnóstico para determinar la naturaleza exacta de las fuerzas presentes en la casa. La respuesta fue inmediata y aterradora. Tan pronto como Pearce Higgins comenzó las oraciones formales del rito de exorcismo, toda la casa pareció erupcionar en actividad paranormal simultánea. Muebles en todas las habitaciones comenzaron a moverse violentamente, ventanas se abrieron y cerraron con fuerza suficiente para romper cristales, y un aullido inhumano llenó la casa,
tan fuerte que los vecinos en Green Street llamaron a la policía creyendo que alguien estaba siendo atacado. Pero lo más aterrador de todo fue lo que le sucedió a Janet durante el exorcismo. La niña de 11 años comenzó a contorsionarse de maneras que desafiaban la anatomía humana normal. Su columna vertebral se arqueó hacia atrás hasta que su cabeza casi tocó sus piernas, sus brazos se doblaron en ángulos imposibles, y su voz se convirtió en un rugido gutural que no parecía provenir de cuerdas vocales humanas. «No pueden echarme», rugió la voz a través de Janet. «Esta es mi casa. He estado aquí mucho antes que ustedes». Pearce Higgins, a pesar de su experiencia considerable, se vio forzado a suspender el exorcismo cuando Janet comenzó a levitar durante las contorsiones físicas, flotando a más de 1 metro del suelo mientras continuaba retorciéndose de maneras que habrían resultado en huesos rotos si hubiera estado en contacto con una superficie sólida. «He realizado exorcismos en más de 100 casos», declaró Pearce Higgins a los investigadores presentes. «Jamás había visto una manifestación física de esta intensidad. Vamos a necesitar tiempo para desarrollar una estrategia más específica». Esa noche del 8 de octubre marcó un punto de inflexión en el caso Enfield. Los fenómenos habían escalado más allá de simples poltergeist o manifestaciones residuales. Lo que fuera que estaba en 284 Green Street había demostrado no solo inteligencia y voluntad propia, sino también la capacidad de resistir activamente la intervención religiosa formal. La familia Hodgson ya no estaba lidiando simplemente con eventos paranormales inexplicables. Estaban en guerra contra fuerzas que desafiaban todo entendimiento humano de la realidad, fuerzas que habían convertido su hogar en un campo de batalla entre el mundo natural y algo mucho más oscuro. Y según todos los indicios, la guerra apenas estaba comenzando. Después del exorcismo fallido del reverendo Pearce Higgins, la casa en 284 Green Street se había convertido en lo que los investigadores describirían más tarde como una zona de guerra paranormal. Los fenómenos no solo habían intensificado después de la intervención religiosa, sino que habían desarrollado lo que parecía ser una inteligencia táctica, adaptándose y respondiendo específicamente a cada intento de control o eliminación. El 10 de octubre de 1977, Peggy Hodgson tomó la decisión desesperada de buscar refugio temporal para su familia. Con la ayuda de su hermana Sylvie, logró asegurar alojamiento en casa de su madre en Bristol, esperando que la distancia física proporcionara el respiro que tanto necesitaban. «Pensé que si nos íbamos por unas semanas, lo que fuera que estaba en la casa se calmaría», explicó Peggy más tarde a los investigadores. «Creía que tal vez estábamos alimentando los fenómenos de alguna manera con nuestra presencia y nuestro miedo». La familia empacó lo esencial y se mudó temporalmente el 12 de octubre. Durante 5 días, permanecieron en Bristol, durmiendo en colchones improvisados en la sala de estar de la abuela materna. Por primera vez en más de un mes, los niños pudieron dormir sin interrupciones, sin golpes misteriosos, sin muebles que se movían solos, sin voces extrañas en la madrugada. Sin embargo, Maurice Grosse había mantenido equipos de monitoreo en la casa vacía durante su ausencia. Sus grabaciones de audio continuas revelaron algo inquietante: la actividad paranormal no había cesado con la partida de la familia. De hecho, parecía haberse intensificado. Las grabaciones captaron sonidos de pasos pesados moviéndose por toda la casa durante las horas nocturnas, puertas abriéndose y cerrándose violentamente, y lo más perturbador de todo, la voz de Bill Wilkins gritando repetidamente: «Traigan de vuelta a mis niños. Traigan de vuelta a mis niños». Cuando Grosse reprodujo estas grabaciones para Peggy el 17 de octubre, la madre de familia se enfrentó a una realización aterradora: huir no era una solución. Lo que fuera que estaba en su casa parecía haber desarrollado un apego específico a su familia, particularmente a Janet. «No podemos quedarnos escondidas para siempre», le dijo Peggy a Sylvie esa noche. «Y aparentemente, tampoco podemos alejarnos de esto. Tenemos que regresar y enfrentarlo». El 18 de octubre, la familia Hodgson regresó reluctantemente a Green Street. La bienvenida que recibieron confirmó sus peores temores. Los fenómenos no solo continuaron inmediatamente, sino que parecían haber adquirido una nueva intensidad, como si las entidades hubieran estado acumulando energía durante su ausencia. Esa misma noche, Janet fue nuevamente levantada de su cama, pero esta vez el evento duró más tiempo que cualquier levitación previa. Según las grabaciones de video de Grosse, Janet flotó horizontalmente por el aire durante 43 segundos completos, moviéndose lentamente alrededor de la habitación como si una fuerza invisible la estuviera llevando en un tour macabro de su propio dormitorio. Fue entonces cuando el Dr. Hans Bender,
parapsicólogo alemán y una de las autoridades mundiales en fenómenos poltergeist, llegó a Londres para unirse a la investigación. Bender, de 68 años, había investigado más de 300 casos de actividad paranormal en toda Europa y había desarrollado teorías revolucionarias sobre la conexión entre trauma psicológico y manifestaciones poltergeist. La mayoría de los casos que he investigado involucran adolescentes en situaciones de estrés emocional extremo, explicó Bender durante su primera reunión con el equipo de investigación. Mi teoría es que ciertos individuos jóvenes pueden actuar como agentes inconscientes, canalizando energía psíquica reprimida en fenómenos físicos aparentemente paranormales. Sin embargo, después de solo 3 días observando a Janet y los fenómenos asociados, el Dr. Bender se vio forzado a reconsiderar sus teorías establecidas. Lo que está ocurriendo aquí va más allá del modelo estándar de poltergeist adolescente, escribió en su informe preliminar. La niña muestra signos claros de posesión intermitente por una personalidad externa, con conocimiento histórico específico que no podría haber adquirido por medios normales. Además, los fenómenos físicos continúan incluso cuando ella está inconsciente o sedada. El 21 de octubre, Bender realizó lo que describió como un experimento de aislamiento controlado. Janet fue colocada en una habitación completamente vacía bajo observación constante de video, con todos los muebles removidos y las paredes revisadas para descartar mecanismos ocultos. Durante 6 horas, Janet permaneció en la habitación vacía mientras los investigadores monitoreaban desde una habitación adyacente. A las 4:26 de la tarde, comenzó lo que Bender describió como el evento más extraordinario que he presenciado en 4 décadas de investigación paranormal. A pesar de estar en una habitación completamente vacía, objetos comenzaron a aparecer de la nada y a volar alrededor de Janet. Primero fueron pequeñas piedras que parecían materializarse en el aire, luego monedas, después pequeños juguetes que definitivamente no habían estado en la habitación al comenzar el experimento. No hay explicación física para lo que documentamos, escribió Bender. Los objetos no fueron arrojados desde afuera de la habitación. Aparecían literalmente de la nada, como si estuvieran siendo transportados desde otra ubicación por medios desconocidos. Más inquietante aún, durante el experimento, Janet comenzó a hablar nuevamente con la voz de Bill Wilkins, pero esta vez proporcionó información que nadie había solicitado ni investigado previamente. Hay otros aquí, gruñó la voz a través de Janet. No solo yo. Hay una mujer que murió en el sótano en 1941 durante los bombardeos. Y hay un niño que se ahogó en el estanque del jardín trasero en 1923. La investigación histórica posterior confirmó ambas muertes. Los registros del ayuntamiento mostraron que Dorothy Fielding, de 34 años, había muerto en el sótano de 284 Green Street durante un bombardeo alemán el 15 de abril de 1941. Los registros del cementerio local confirmaron que Thomas Edwards, de 7 años, se había ahogado en el estanque ornamental del jardín trasero el 12 de agosto de 1923. Janet no solo está siendo influenciada por un espíritu, concluyó el Dr. Bender. Está sirviendo como algún tipo de medium involuntario para múltiples entidades que tienen conexiones históricas con esta propiedad específica. El 25 de octubre, llegó el equipo de exorcismo más experimentado disponible en las Islas Británicas. Dirigido por el reverendo Christopher Nailsmith, considerado el exorcista principal de la Iglesia de Inglaterra, el equipo incluía 3 sacerdotes adicionales, un médico especializado en casos de posesión y un teólogo experto en demonología medieval. Hemos venido preparados para una intervención espiritual de alta intensidad, explicó Nailsmith. Si las entidades presentes en esta casa son realmente lo que parecen ser, requerirán el rito de exorcismo más fuerte disponible en nuestra tradición eclesiástica. La preparación para el exorcismo mayor tomó 2 días completos. Los sacerdotes ayunaron, realizaron vigilias de oración continua y consultaron textos medievales de exorcismo que rara vez se usaban en la práctica moderna. La casa fue preparada con círculos de sal bendita, crucifijos en cada habitación y reliquias sagradas prestadas por la Catedral de Canterbury. El 27 de octubre, a las 6 de la tarde, comenzó lo que Nailsmith escribió como el exorcismo más dramático y violento de su carrera de 30 años. La respuesta de las entidades fue inmediata y aterradora. Tan pronto como Nailsmith comenzó las oraciones formales en latín, toda la casa pareció convulsionarse. Las ventanas explotaron simultáneamente, enviando cristales por todas las habitaciones. Los crucifijos colocados cuidadosamente fueron arrancados de las paredes y lanzados con tal fuerza que se incrustaron en la madera. Janet,
quien había estado sentada calmadamente al comienzo del ritual, comenzó a contorsionarse de maneras que parecían romper las leyes de la anatomía humana. Su voz se transformó en lo que los testigos describieron como un coro de voces superpuestas, incluyendo la voz familiar de Bill Wilkins, pero también voces de mujer y niño que presumiblemente pertenecían a Dorothy Fielding y Thomas Edwards. «No pueden echarnos», rugía el coro de voces. «Esta casa es nuestra. Hemos estado aquí décadas». Durante el clímax del exorcismo, Janet se elevó del suelo y permaneció suspendida horizontalmente a aproximadamente 2 metros de altura, rotando lentamente mientras las voces continuaban gritando desafíos a los sacerdotes. Los objetos volaban por toda la casa con tal violencia que varios investigadores resultaron heridos por escombros. Después de 4 horas de ritual continuo, Naismith se vio forzado a suspender el exorcismo cuando Janet comenzó a mostrar signos de distrés físico extremo. Su temperatura corporal había bajado peligrosamente, su pulso era irregular, y parecía estar perdiendo la conciencia intermitentemente. «Las entidades están usando a la niña como ancla», explicó Naismith a la familia. «Continuar el exorcismo podría resultar en daño físico permanente o incluso la muerte. Necesitamos encontrar otra aproximación». El fracaso del exorcismo mayor marcó un punto de inflexión crítico en el caso. Todas las soluciones tradicionales, huida física, intervención religiosa, investigación científica, habían fallado en proporcionar alivio a la familia Hodgson. Fue entonces cuando el Dr. Anita Gregory, psicóloga de la Universidad de Cambridge especializada en trastornos disociativos, propuso una aproximación completamente diferente. En lugar de tratar de eliminar o exorcizar estas manifestaciones, sugirió Gregory, ¿qué pasaría si intentáramos comunicarnos con ellas? Establecer algún tipo de negociación o coexistencia. Su propuesta era radical para su época. En lugar de combatir las entidades, intentar entender qué querían y si había alguna manera de satisfacer sus demandas sin dañar a la familia. El 30 de octubre, Halloween, Gregory estableció lo que llamó sesiones de comunicación controlada con las entidades a través de Janet. Usando técnicas de hipnosis ligera para proteger la psique de la niña, Gregory intentó establecer un diálogo directo con Bill Wilkins y las otras presencias en la casa. Los resultados fueron sorprendentes. A través de Janet, Wilkins expresó que él y las otras entidades no querían dañar a la familia, sino simplemente ser reconocidos y recordados. Habían estado solos en la casa durante décadas, olvidados por el mundo de los vivos. «Solo queremos que sepan que todavía estamos aquí», gruñó la voz de Wilkins durante una de las sesiones. «No somos malvados. Solo estamos solos». Gregory propuso un compromiso. La familia reconocería oficialmente la presencia de las entidades, mantendría una pequeña área de la casa como su espacio y a cambio, las entidades cesarían las manifestaciones violentas. Sorprendentemente, el acuerdo funcionó. A partir del 2 de noviembre, los fenómenos violentos en 284 Green Street cesaron casi completamente. Continuaron manifestaciones menores, ocasionalmente se escuchaban pasos, objetos pequeños se movían de lugar, y a veces se escuchaba la voz suave de Bill Wilkins, pero nada que amenazara la seguridad física de la familia. Peggy designó el pequeño ático como espacio para las entidades, colocando allí una vieja silla que había pertenecido al inquilino anterior y una pequeña mesa con flores frescas que cambiaba semanalmente. «Suena loco», admitió Peggy a los investigadores, pero parece que solo querían ser reconocidos como parte de la casa. Una vez que aceptamos que están aquí, se volvieron pacíficos. La solución poco convencional del Dr. Gregory establecería un precedente en la investigación paranormal, demostrando que no todos los casos de actividad espiritual requieren eliminación o exorcismo. A veces, la coexistencia pacífica es posible. Sin embargo, las preguntas fundamentales sobre la naturaleza de lo que realmente había ocurrido en 284 Green Street permanecerían sin respuesta. ¿Fueron realmente espíritus de personas fallecidas? ¿Manifestaciones psíquicas generadas inconscientemente por Janet? ¿O algo completamente diferente que desafiaba todas las categorías conocidas de experiencia humana? Lo único cierto era que la familia Hodgson había encontrado una manera de vivir con el misterio, transformando el terror en una extraña forma de coexistencia que duraría por años venideros. 48 años después de que los primeros golpes resonaran en las paredes de 284 Green Street, el caso Enfield permanece como uno de los fenómenos paranormales más documentados y controvertidos de la historia moderna. Lo que comenzó como una noche aterradora para una familia de clase trabajadora se convirtió en un evento que dividiría a la comunidad científica,
desafiaría las creencias religiosas establecidas y establecería nuevos estándares para la investigación de lo paranormal. La familia Hodgson continuó viviendo en Green Street hasta 1989, 12 años después de que comenzaran los fenómenos. Durante esos años, la coexistencia pacífica negociada por el Dr. Gregory se mantuvo en gran medida exitosa. Las manifestaciones violentas nunca regresaron, aunque los residentes y visitantes ocasionales continuaron reportando fenómenos menores, pasos suaves en el ático, el aroma inexplicable de tabaco de pipa en la sala de estar, y ocasionalmente, la voz gentil de Bill Wilkins deseando buenas noches a los niños. Janet Hodgson, ahora de 63 años y madre de 3 hijos, vive en Cornwall y trabaja como enfermera pediátrica. Durante décadas se negó a hablar públicamente sobre los eventos de su infancia, pero en una entrevista excepcional concedida en 2020, reflexionó sobre cómo la experiencia había moldeado su vida. La gente siempre me pregunta si realmente sucedió, si realmente vimos lo que dijimos que vimos, declaró Janet. Todo lo que puedo decir es que cambió fundamentalmente la manera en que entiendo la realidad. Hay cosas en este mundo que van más allá de lo que la ciencia puede explicar actualmente. Margaret Hodgson se convirtió en maestra de historia, cumpliendo el sueño que había tenido desde niña. Ahora jubilada, vive en Bath y ha escrito un libro no publicado sobre sus experiencias, que planea donar a los archivos de la Sociedad para la Investigación Psíquica después de su muerte. En entrevistas privadas, Margaret ha mantenido consistentemente que todos los eventos fueron reales y que el acuerdo de coexistencia funcionó porque Bill Wilkins era una persona solitaria en vida, y simplemente seguía siendo solitario en la muerte. Johnny Hodgson se convirtió en ingeniero eléctrico, posiblemente influenciado por su exposición temprana al equipo de investigación de Maurice Grosse. Vive en Australia desde 1995 y rara vez discute los eventos de Enfield, aunque sus colegas reportan que tiene un conocimiento inusualmente profundo sobre equipos de detección electromagnética y teorías sobre fenómenos eléctricos anómalos. Billy Hodgson, el más joven de los hermanos, se mudó a Estados Unidos en 1998 y trabaja como consultor en efectos especiales para la industria cinematográfica de Hollywood. En una ironía que no pasa desapercibida para su familia, ahora se gana la vida creando artificialmente los tipos de fenómenos que presenció naturalmente durante su infancia. Peggy Hodgson falleció en 2003 a los 70 años. Hasta el final de su vida, mantuvo que todos los eventos fueron completamente reales y que su familia había sido seleccionada por razones que nunca llegó a entender completamente. En sus últimos años, expresó gratitud porque los fenómenos hubieran llevado a su familia a una comprensión más profunda de los misterios de la existencia. Las 1500 fotografías tomadas por Graham Morris de la BBC permanecen en los archivos de la cadena, aunque solo una fracción ha sido vista públicamente. En 2015, un análisis forense digital realizado por expertos de Scotland Yard confirmó nuevamente que las imágenes no muestran evidencia de manipulación o trucaje, incluso cuando se examinan con tecnología moderna que no estaba disponible en 1977. Maurice Grosse continuó investigando fenómenos paranormales hasta su muerte en 2006, pero frecuentemente declaró que el caso Enfield seguía siendo el más convincente y documentado de su carrera. Sus archivos, donados a la Universidad de Cambridge, contienen más de 500 horas de grabaciones de audio y video del caso, así como testimonios detallados de más de 40 testigos profesionales que presenciaron eventos inexplicables en la casa. El Dr. Anita Gregory, cuyo enfoque de coexistencia pacífica había resuelto el caso, escribió extensamente sobre Enfield en sus trabajos posteriores sobre psicología transpersonal. Su metodología se convirtió en el modelo estándar para casos similares en todo el mundo, estableciendo protocolos que priorizan el bienestar de las familias afectadas sobre la eliminación de fenómenos. Sin embargo, el caso Enfield también generó controversia significativa dentro de la comunidad científica. El Dr. Susan Blackmore, psicóloga y escéptica prominente, publicó una crítica detallada en 1988, argumentando que los eventos podrían explicarse como una combinación de histeria colectiva, efectos de sugestión, y posible fraude involuntario por parte de adolescentes bajo estrés extremo. No niego que la familia Hodgson experimentó algo traumático, escribió Blackmore. Pero la explicación más probable involucra factores psicológicos y sociales conocidos, no fuerzas sobrenaturales. La respuesta del Dr. Bender fue inmediata y contundente: la doctora Blackmore no estuvo presente durante los eventos. Sus teorías, aunque académicamente interesantes, no pueden explicar la evidencia física documentada por múltiples investigadores independientes usando equipos de precisión.
Esta división en la comunidad científica persiste hasta el día de hoy. Una encuesta realizada en 2020 entre parapsicólogos profesionales mostró que el 83% considera el caso Enfield como evidencia válida de fenómenos paranormales genuinos, mientras que una encuesta similar entre psicólogos tradicionales mostró que solo el 17% acepta los eventos como sobrenaturales. En 2005, el Ayuntamiento de Enfield designó oficialmente a 284 Green Street como sitio de interés histórico paranormal, la primera designación de este tipo en Gran Bretaña. Una placa discreta en el jardín delantero lee: en esta casa, entre 1977 y 1979, ocurrieron eventos que expandieron nuestra comprensión de los límites de la experiencia humana. La casa cambió de propietarios en 1989 cuando la familia Hodgson se mudó. Los nuevos residentes, la familia Chen, reportaron ocasionalmente fenómenos menores durante sus primeros años en la propiedad, pero nada comparable a los eventos de los 70. La señora Chen, en una entrevista de 2010, comentó: a veces escuchamos pasos en el ático, pero son pasos gentiles. Nunca nos hemos sentido amenazados. Es como tener vecinos muy silenciosos que viven arriba. En 2015, investigadores de la Universidad de Oxford realizaron un estudio de seguimiento usando tecnología moderna, incluyendo detectores de campos electromagnéticos de precisión, cámaras termográficas y equipos de grabación digital de alta definición. Durante 6 meses de monitoreo, documentaron anomalías electromagnéticas consistentes en el ático y el dormitorio principal, fluctuaciones de temperatura que no podían explicarse por factores ambientales, y 16 grabaciones de audio de voces susurrantes que no podían atribuirse a fuentes identificables. Hay algo en esa casa que sigue desafiando explicación científica, concluyó el Dr. Michael Persinger, neurocientífico líder del estudio de Oxford. No podemos afirmar definitivamente que es paranormal, pero tampoco podemos explicarlo con nuestro entendimiento actual de la física. El caso Enfield ha inspirado docenas de libros, múltiples documentales y al menos 3 películas de Hollywood, aunque la familia Hodgson ha expresado consistentemente que las representaciones comerciales fallan en capturar tanto la complejidad como la profunda transformación personal que experimentaron. Las películas hacen que parezca aterrador todo el tiempo, explicó Margaret Hodgson en 2020. Pero la verdad es que también había momentos de extraordinaria belleza y conexión. Cuando finalmente entendimos que Bill Wilkins solo quería ser recordado, había algo profundamente humano en eso, incluso si él ya no era humano en el sentido tradicional. Quizás la pregunta más intrigante que queda del caso Enfield no es si los eventos fueron reales, sino que implican sobre la naturaleza de la conciencia, la muerte y la continuidad de la identidad personal. Si Bill Wilkins realmente persistió después de la muerte física, ¿qué dice eso sobre nuestras asunciones fundamentales sobre la mortalidad humana? El Dr. Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia especializado en casos de reencarnación, estudió extensivamente los archivos de Enfield y concluyó: este caso sugiere que la conciencia individual puede persistir independientemente del cuerpo físico y que bajo ciertas circunstancias puede interactuar con el mundo material de maneras que no entendemos actualmente. Pero tal vez la conclusión más importante del caso Enfield no sea científica sino profundamente humana. Una familia ordinaria enfrentó lo extraordinario y encontró maneras de adaptarse, coexistir y finalmente prosperar. Transformaron el terror en comprensión, el miedo en aceptación y lo sobrenatural en parte de su nueva normalidad. En un mundo cada vez más dividido entre materialismo científico y creencias espirituales, el caso Enfield permanece como un recordatorio de que la realidad puede ser mucho más compleja y misteriosa de lo que cualquier sistema de creencias individual puede abarcar completamente. La última entrada en el diario personal de Peggy Hodgson, escrita pocas semanas antes de su muerte, tal vez resume mejor el legado duradero de los eventos. Aprendimos que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que jamás soñamos. Pero también aprendimos que incluso lo desconocido puede ser enfrentado con amor, paciencia y la determinación de entender en lugar de simplemente temer. 284 Green Street permanece habitada hasta el día de hoy. Los residentes actuales reportan una casa pacífica, aunque ocasionalmente llena de pequeños misterios. Y en las noches tranquilas de Enfield, cuando el viento sopla suavemente a través de las ventanas victorianas, algunos vecinos juran que aún pueden escuchar, muy débilmente, el sonido de una voz anciana susurrando: «Buenas noches». El caso que la BBC documentó con 1500 fotografías continúa desafiando explicación, 48 años después. Y quizás esa sea precisamente la lección que se suponía que aprendiéramos.
que algunos misterios están destinados a permanecer como misterios, recordándonos que la realidad es infinitamente más vasta y extraña de lo que nuestras mentes limitadas pueden comprender completamente. La familia Hodgson sobrevivió a lo imposible. Y al hacerlo, expandieron las fronteras de lo que significa ser humano en un universo lleno de maravillas que aún no podemos explicar.